A Nehemías 3, por favor. Vamos a leer mucho hoy. Son 32 versículos. ¿Estamos listos, hermanos? Nehemías 3, pues pongámonos de pie. Así para leer juntos la palabra de Dios. ¿Tienen conmigo Nehemías 3? Amén. Y así dice la bendita palabra de Dios. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Senea edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita, y Jadón, Meronotita, varones de Gabaón y Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Gedeías, hijo de Arumaf, y junto a él restauró Atus, hijo de Asbanías, Malaquías, hijo de Arim, y Asub, hijo de Pahat Moab, restauraron otro tramo y la torre de hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. La puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Reedificó la puerta del muladar Malaquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Akerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salum, hijo de Coloese, gobernador en la región de Mispa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey, y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuc, gobernador de la mitad de la región de Betsur, hasta delante de los sepulcros de David y hasta el estanque labrado y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas, Rehum, hijo de Bani, y junto a él restauró Asabais, gobernador de la mitad de la región de Keila por su región. Después de él restauraron sus hermanos Babai, hijo de Enadad, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Ezer, hijo de Jesúa, gobernador de Bispa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Después de él Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y Asub frente a su casa. Y después de estos restauró Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binuí, hijo de Enadad, otro tramo, desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Palal, hijo de Usai,
enfrente de la esquina, y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, hijo de Faros, y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta el frente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Después de ellos restauraron los tecoitas otro tramo enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malaquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y los comerciantes frente a la puerta del juicio, hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Bendita es la palabra de Dios. Vamos en esa misma actitud presentarnos delante del Señor. Padre, Señor, toda tu palabra, todo tu consejo sabio está ya expresado en tu palabra. No necesita que se le añada o que se le quite. Padre, ayúdame a que pueda predicar tu palabra fiel, a que puedas ministrar los corazones, Señor, a que restaures al caído, a que animes a aquel que está decaído, Señor, a que salves a aquel que todavía no te ha conocido. Renueva entendimientos, Padre. Oh Señor, a ti te ha placido escoger pecadores, personas faltas, para predicar tu palabra. Una demostración de tu gracia una vez más, de que eres tú el que haces la obra en la vida de cada uno. Oh Señor, glorifícate en esta tarde. Glorifícate en tu palabra. Háblale a los corazones. Háblame a mí, Señor. Y restaura, Señor. Une, edifica, reconcilia, Señor. Así como tú lo sabes hacer. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Estamos en la serie de Nehemías. Y hoy estamos en un texto que si algunos de ustedes alguna vez, no sé si les ha pasado, cuando están leyendo la Biblia durante un año, entran en esos pasajes que uno quiere leerlos rápido porque uno escucha muchos nombres. Y ciertamente eso nos ha pasado a todos. Pero a mí me ha ministrado mucho esta palabra. Y no es porque podemos sacar nombres para nuestros hijos de aquí, ciertamente. Pero la palabra es inspirada por Dios y tiene un propósito. Y por algo está ahí. Y veámoslo con esa humildad y nos va a ministrar con el favor de Dios. Haciendo un recuento, hemos visto en las prédicas anteriores de Nehemías 1 y 2 que Nehemías, copero del rey, una persona que no tenía ningún trasfondo de sacerdocio o de rey, estando precisamente en la cúspide del poder porque era influencia para el rey de Persia, fue movido por Dios para orar para que se cumplieran los propósitos de Dios que él había establecido en su palabra. Y como Nehemías, podemos ver cómo él se presentó delante del rey, usado por Dios mismo. Y vemos cómo él confiesa que la buena mano de Dios estaba sobre él, preparándolo para poder responder a todas las inquietudes. Y asimismo vemos de manera milagrosa el rey concediéndole a Nehemías, pero esto todo por la mano de Dios, el propósito, la labor de poder reedificar las murallas. Y viajó de vuelta a Jerusalén y llamó
a los judíos que estaban viviendo allí, que estaban sufriendo, destrozadas sus ciudades, a que se levantaran a reconstruir las puertas y los muros y la ciudad. Y el pueblo respondió de manera unánime: levantémonos y edifiquemos. Levantémonos y edifiquemos. De repente, ahora nos encontramos en este capítulo número 3 en una obra de construcción. Nada más ser despertados por la conmovedora llamada de Nehemías, que les dice: venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Dios movió el corazón de todo un pueblo para responder unánime diciendo: levantémonos y edifiquemos. Ahora, seamos sinceros. Yo no sé ustedes, pero si ustedes leen este capítulo de primera instancia, tal vez nos preguntaremos: ¿qué interés puede tener para nosotros este capítulo con tantos detalles de ingeniería civil y nombres? Si nos mantenemos en esa pregunta solamente, estamos viendo la Biblia de una manera muy pragmática y equivocada a cuál es el propósito. Las cosas se deben de ver de otra manera a través de la Biblia. Podemos sacar muchas aplicaciones en esta historia específicamente. Y el libro de Nehemías ha sido por tendencia un libro que se ha utilizado mucho para el liderazgo cristiano o el liderazgo bíblico. Pero debemos buscar en la Biblia nosotros poder entender lo que nos quiere contar dentro de la gran historia de la redención, la historia de la salvación. Y debemos preguntarnos esta historia cómo encaja en la gran historia de la redención para nuestras vidas. Dios crea los cielos y la tierra y todo lo que habita en ella. Y entre todas esas cosas creadas, nosotros, el ser humano, es creado. Y tiene un propósito: para tener una relación con Dios. Esa relación con Dios es dependiendo de Él, viviendo para Él, buscando cuál es su voluntad para nuestras vidas. ¿Pero qué sucedió? El hombre escogió vivir para sí mismo, creando una separación entre Dios y el hombre. Pero Dios había diseñado un plan desde antes de la fundación del mundo para reconciliar así la humanidad consigo mismo. Más adelante, dentro de ese plan, Dios establece y escoge un pueblo por medio de una persona que tal vez hemos escuchado muchas veces. Su nombre es Abraham, que ahora por medio de su descendencia es conocido como Israel, por lo cual serían benditas todas las naciones, por lo cual cumpliría por medio de esa nación su plan perfecto de redención. Esta nación fue bendecida, libertada del cautiverio, les da alimento, les provee, los defiende de sus opresores y les da algo muy importante: sus mandamientos, para que vivan de manera santa como un modelo, reflejando la gloria de Dios, una nación que mostrara la gloria de Dios. Y aún así, poder ver, ser de testimonio, luz para todas las naciones, lo que es servirle a un Dios poderoso, al único Dios verdadero. Pero con todo, siendo escogidos, que ellos no se merecían nada, recibiendo todas esas bendiciones, el pueblo de Israel busca adorar otros ídolos. Las consecuencias de ese pecado fueron quedar cautivos a sus naciones paganas vecinas. Pero aún así, Dios, quien cumple todas sus promesas y nunca se olvida de sus pactos, los regresa a la ciudad que desde Abraham ya les había prometido que iban a morar. 100 años antes comienza la primera ola de judíos. Restauran así el templo de adoración.
Y un tiempo más adelante restauran lo que es el compromiso con la palabra. Y ahora nos vemos con la restauración de las murallas. Entonces, ¿cómo esta historia, volvemos a la pregunta, encaja en la gran historia de la redención? Tenemos que entender que aunque estos 32 versículos parecerían largos para nosotros, tenemos que tener siempre claro lo que nos dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Y con esa misma disposición entendemos lo que es la inspiración del Espíritu Santo, que se colectaron estas memorias de Nehemías para enseñarnos a nosotros, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, con el fin de que estemos ¿qué? Completos, sus hijos, enteramente preparados para toda buena obra. Así nos dice el verso 17. Dios entonces regresa al pueblo de Israel, pero todavía están bajo el poder de Persia. ¿Qué es lo que está haciendo Dios entonces? Dios los está regresando su identidad restaurada, la identidad de una nación que le sirve al único y verdadero Dios, para volver a reflejar la gloria de Dios y ser luz nuevamente a todas las naciones. Ese era su propósito. Restauró el templo con el propósito de restaurar el corazón de su adoración. Restaura el compromiso de la palabra para que ellos puedan obedecerla fielmente, trayéndole gloria a Dios en todo lo que hacen. Y ahora restaura las murallas. Ahora, ¿por qué las murallas necesitan ser restauradas? Las murallas, habíamos leído anteriormente, al estar derrumbadas, el pueblo estaba sufriendo ataques continuos, desmoralizados. No tan solo eso, sino que las naciones se burlaban de ellos y del Dios que ellos adoraban. Pero las murallas no eran solamente símbolo de protección. Si no estaban protegidos, también no podían prosperar y no podían tener crecimiento económico, ya que estaban a la merced de las otras naciones dispuestas a humillarlos continuamente. Pero eso no es suficiente. Las murallas representan un símbolo de separación. Definen así la identidad del pueblo, esa separación que le pertenecen a Dios, el pueblo del pacto, a diferencia de las demás naciones. Las murallas representaban una división para proteger al pueblo de no mezclarse con otras naciones y sus identidades idólatras, con el propósito de que no se mezclaran con ninguno de ellos y así pudiesen adorar íntegramente, puramente al Dios verdadero. Esta parte de la historia de Nehemías es un vistazo, hermanos, apunta a la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento en acción. Y los cristianos que aman a la iglesia de Dios, todos los cristianos deberían de amar la iglesia de Dios, encontramos que este capítulo va a ser emocionante e interesante. Emocionante porque aquí nosotros veremos un ejemplo de lo que puede ser una iglesia, una fuerza trabajadora que logra grandes cosas para la gloria de Dios. Pero también interesante porque nos dice que esto no debe de ser un incidente aislado en la vida de la iglesia, sino una motivación para aprender del ejemplo que hay que estar ocupados cumpliendo el llamado de Dios para servir como un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Lo que me lleva al título, y es el único punto de este sermón: la unidad en la edificación. La unidad en la edificación. No sé si ustedes se dieron cuenta a través de la lectura, nosotros vimos continuamente un mensaje bien claro.
junto a ellos, tras él, una y otra vez. Si ustedes cuentan todas las veces que se menciona eso en el capítulo número 3 de Nehemías, ustedes contarán que hay alrededor de 30 veces que se menciona esa palabra, tras ellos, tras él, junto a ellos. Es un mensaje que todos estaban participando. La diversidad de personas que había era inmensa. Es sorprendente ver el número de los distintos tipos de personas que participaron en la reconstrucción de estos muros. Hay una lista alrededor de 41 grupos distintos. Entre ellos hay sacerdotes, hay levitas, servidores del templo, los plateros, perfumeros, comerciantes, gobernadores, personas particulares y mujeres. Así también como las personas que vivían cerca alrededor, Jericó, Tecoa, Gabaón y Mizpa. Habían sacerdotes que ellos mismos se involucraron en la obra de la reconstrucción. Esto parece interesante porque ellos no dijeron, no, esa no es mi labor es otra, sino que ellos se involucraron en la obra de la construcción. Ellos se podían haber excusado del trabajo, que era pesado, alegando que no era su vocación, pero esa no fue su respuesta. Jericó estaba muy lejos de la ciudad y podría ser una excusa para los habitantes de Jericó, y así como Tecoa, Gabaón y Mizpa, que les quedaba muy lejos para trabajar, pero su compromiso era continuar haciendo esta obra que Dios los había llamado. Tenemos a artesanos, que se trataban de personas que eran hábiles, pero no se dedicaban a la construcción. Inclusive, la construcción era un trabajo mucho más rudo para el artesano y los perfumeros que estaban en ese tiempo y tal vez no tenían esas habilidades. Hay gobernadores que ellos no miraron por sí mismos cuál es su título como personas que dirigían, sino que ellos hicieron el trabajo junto con los demás. Tenemos algo interesante. En aquel tiempo las mujeres no participaban de estas construcciones, y vemos aquí que inclusive las hijas de Salum, gobernante del distrito de Jerusalén, participaron de esta construcción. Vemos mujeres también participando. Solteros también en el verso 23 con Benjamín y Jasub. Servidores del templo, guardas de la ciudad y comerciantes, dueños de negocios. Es sorprendente que hasta los mismos comerciantes estaban trabajando en la obra de la reedificación y la reconstrucción. Aquí Dios está reuniendo a toda una población. Es algo que nosotros debemos de tomar una nota muy especial, ya que hoy en la iglesia todos debemos participar también en la obra de Dios. Algo muy particular es que durante todo este listado de personas no hay ningún experto en construcción. ¿Se dieron cuenta que no hay ningún trabajador que se describe como experto en constructor de muros? No había perfumistas, habían plateros, habían comerciantes, habían sacerdotes, servidores del templo, pero no había ninguno que fuese carpintero o herrero o una persona que mezclara cemento. No había ninguno de ellos. Se trata de un trabajo claro que ilustra realmente lo que se llama el ministerio de todos los miembros. El punto de vista que el ministerio es la tarea de los pastores o de algún grupo especialmente entrenado solamente es una mentalidad completamente antibíblica. ¿Por qué razón? Efesios 4, 11 al 12 nos dice a nosotros cuál es el modelo adecuado. Y Él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son los que están haciendo la obra del ministerio?
los santos, los creyentes, todos aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Y asimismo estábamos escuchando de nuestro hermano Nicolás Herrera, de nuestro hermano Nicolás Posada, de cómo la labor evangelística y misionera se hace por todos. El rol de los pastores se da con el fin de equipar a los miembros, el cuerpo de Cristo, para hacer la obra del ministerio. Es esta tarea que nosotros vemos de Dios, que todos estamos haciendo la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? ¿Cuál es el propósito? Ahí mismo en Efesios capítulo 4, la segunda parte del verso 12 al 13, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la obra del ministerio: hacer, ayudar, levantar a otros, discipular a otros con el propósito de que puedan reflejar cada vez más la imagen de Cristo en sus vidas, con sus acciones. ¿Cómo se ve eso en la iglesia? Se ve de muchas maneras. Lo vemos en el discipulado 1 a 1, pero también en todos los programas que ofrece la iglesia. Para Palabra de Vida está la escuela de siervos y la escuela de siervas, los grupos de vidas, los discipulados grupales de los domingos. Hoy tuvimos uno sobre evangelismo, las clases esenciales, las misiones. Cada una de ellas ha sido preparada con oración, viendo la necesidad de la iglesia para equiparlos a ustedes para hacer la obra del ministerio. Ese propósito de ustedes es buscar, entonces, orar al Señor y ver cómo ustedes se pueden equipar cada día más con el propósito de ver cómo ustedes pueden formarse más a la imagen de Cristo. No tan solo ustedes, sino cómo poder invertirse en otras vidas para que otros reflejen la imagen de Cristo también cada día más. Esta unidad en Nehemías 3 era muy notable. Ahora, podemos decir claro que era la mayoría del pueblo, no podemos decir todo el pueblo. ¿Por qué razón? El verso 5 nos habla de unas personas que no apoyaron la obra. Estos son aquellos nobles que venían de Tecoa, los tecoitas. A diferencia de los demás, ellos no quisieron apoyar la obra. Aunque el texto presenta una sorprendente imagen de unanimidad, señala con realismo que no todo el pueblo de Dios está en armonía con lo que el Señor está haciendo a través de su obra. Eso fue cierto tanto para Nehemías y es cierto también para nosotros aquí en el presente. Esas personas son las que no quieren participar de lo que la iglesia provee para equiparlos, ya que no ven que le pueden sacar beneficio personal, sino que lo ven como algo que no les compete a ellos y lo piensan como un pensamiento de consumidor y no como un servidor. Porque tal vez si se habla de la paternidad o de la maternidad, dicen yo no tengo hijos, eso no me compete a mí. Solo lo están viendo para beneficio de ellos mismos y no como beneficio para decir tal vez me va a tocar ministrar a un padre o a una madre, o a un niño o a un adolescente, o cómo resolucionar conflictos entre otras personas. Eso es una mentalidad pura de consumidor y no de un servidor. Aún así, esto no detuvo la obra. Qué imagen tan impresionante del pueblo de Dios construyendo juntos toda esta diversidad de personas. Esto es lo que nos enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versos 12 al 26.
que todos los miembros del cuerpo son necesarios e importantes y deben trabajar como uno solo. Es aún muy interesante y no sé si se dieron cuenta que Nehemías no se menciona a sí mismo en la participación de la construcción del muro. Ni siquiera como el gran organizador de todo ello. No menciona su nombre y da todo el crédito al pueblo y mostrando que es Dios quien está en todo el asunto. No es gracias a Nehemías. La obra que se está logrando es gracias a Dios y el pueblo está respondiendo. Nehemías se mantuvo en un segundo plano en esta área. En la sabia providencia de Dios, Jerusalén y su pueblo prepararon silenciosamente el camino para un nuevo proyecto de construcción. Un proyecto espiritual que llevó a todos los propósitos de salvación de Dios a lo largo de la historia a la culminación de un solo punto. La familia de Dios edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en la que toda estructura unida crece para ser un templo santo en el Señor. Ahora, todos tenemos que hacer la obra. Esto no significa que cada uno tiene dones y talentos diferentes y son usados de manera administrada correctamente dentro de la iglesia. Hay personas que tienen el don de consejería, otros el don de enseñanza, otros el don de servicio, y puede ser esa su especialización y lo van a ejercer. Pero eso no significa que solo se van a dedicar a eso. Todos tenemos que hacer la obra de evangelista. Todos tenemos que predicar, tal vez no desde el púlpito, pero lo vamos a hacer tal vez en nuestros hogares. Tal vez lo vamos a hacer en nuestro trabajo. Tal vez no vamos a enseñar en un aula de clase, pero podemos enseñar en nuestros hogares. Podemos enseñar en nuestro trabajo. Podemos enseñar a nuestros vecinos. Y eso es lo que nos está hablando aquí Nehemías capítulo 3. Además de la unidad, esta diversidad que se está viendo, hay algo maravilloso y poderoso que se ve. Y es cómo se refleja lo que es la santidad en este capítulo. Vemos en el Antiguo Testamento cómo en los comienzos Dios se aparecía en un lugar y ese lugar era llamado santo. En Génesis capítulo 28, 10 al 22, donde Dios se le muestra en un sueño a Jacob y él veía ángeles en una escalera que llegaba hasta el cielo, subir y bajar y descendían de ella. Y al levantarse, él decía, tuve miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Luego vemos a la nación de Israel establecida, siendo libertada de Egipto. Dios los llama a que le preparen casa y preparan un tabernáculo y asimismo más adelante un templo que lo construyó Salomón. Y su presencia estaba en ese lugar y todo lo que se utilizaba dentro de ese lugar, todos los utensilios eran exclusivos del Señor, dedicados y no se debía usar para más ninguna otra cosa. Y todo lo dedicado estaba restringido, hasta el punto que si alguien lo utilizaba de otra forma, morían. Y solo los sacerdotes podían utilizarlo. Ahora, en Nehemías 3, versículo 1, los sacerdotes dedican las murallas consagrándolas a Dios. La Reina Valera nos dice que edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Pero la traducción Nueva Biblia a las Américas, aquí es una traducción más precisa a este pasaje. Lo que dice es que la consagraron y asentaron sus hojas.
Y vuelve y repite, consagraron la muralla hasta la torre de los 100 y hasta la torre de Hananel. Consagrar una palabra que significa que la dedicaron, la separaron exclusivamente para Dios. Y esto era un término que era muy utilizado en el Antiguo Testamento, que era el uso exclusivo para el Señor. Esto, a la luz de la palabra, lo que nos muestra es un claro concepto que la santidad se extiende, se expande, no está limitada. Ahora, toda la ciudad, a toda la ciudad es llamada santa, es lo que nos está queriendo decir. Está dedicada a Dios, está separada para Dios. Esto es una imagen de lo que sucedería en el futuro, que Dios ya había declarado por sus profetas. Isaías capítulo 4 versos 2 al 3 dice: en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra, y a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión, el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Zacarías 14, 20 al 22 dice: en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones de altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Ilustraciones claras de que esa santidad ya no iba a estar limitada, restringida al templo solamente, sino a una ciudad completa. Una promesa a Dios que no estaría en una promesa de Dios que no estaría en un solo lugar, sino que estaría en todos. La santidad no se limitaría al templo, sino a todo su pueblo. Dios convertiría a su gente en su templo. En el Nuevo Testamento vemos este concepto de murallas que se vuelve un problema porque piensan que solo los judíos son los que obtienen este beneficio. Pero Dios vuelve a mostrar la obra de Cristo que se extiende a los gentiles. Lo vemos en Hechos capítulo 10 cuando Pedro y Cornelio, la historia de Pedro y Cornelio, que Pedro tuvo que predicarle el evangelio a Cornelio, un gentil, y ver la obra, la confirmación de que Dios había extendido, había bendecido a los gentiles, que esta obra no estaba limitada a solo los judíos. Pablo más adelante explica esto en Efesios capítulo 2. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo ¿qué? Uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, y un nuevo hombre haciendo la paz, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él
los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Esta es la iglesia de Cristo, un pueblo multicultural y multidiverso, sin límites geográficos. Y la única separación que hay es que, aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Que es la misma palabra que Cristo en su oración por sus discípulos decía: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Así que somos ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra angular Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora todos tienen entrada a este lugar por los méritos de Cristo. ¿Acaso esto no es maravilloso? ¿No es esperanzador? Una ciudad completamente derribada, es restaurada las murallas y asimismo dedicada, simbolizando que todos los que habitan en ella ahora le pertenecen a Dios. Tal vez hoy aquí, no tal vez, estoy seguro que hoy aquí, en esta iglesia, hay personas que están muertas en sus delitos y de pecados, completamente sin esperanza. Y Dios te está extendiendo una invitación ahora mismo a que te arrepientas, mires tu pecado, a que ya reconozcas que te has rebelado contra Dios y que necesitas ser restaurado. Y esta obra solo Dios la puede hacer en Cristo Jesús. Que Él vino, vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir y sufrió la pena de muerte, el sufrimiento inmerecido, hasta la muerte y muerte de cruz, para que nosotros no muriéramos. Pero resucitó de entre los muertos para que nosotros también tengamos vida y vida en abundancia. Por favor, te suplico, abraza esta verdad, arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo hoy. No esperes mañana. Ven a Él. La iglesia es esa comunidad de creyentes donde Dios habita en cada uno de ellos. Y no es en un edificio donde habita Dios, sino en cada uno de los creyentes. Pedro también nos habla sobre esto. Acercándoos a Él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nehemías 3 nos muestra que cada uno estaba haciendo la obra para edificar las murallas. Pero el Nuevo Testamento nos enseña a nosotros que nuestra edificación, la unidad entre cada uno de nosotros, la hace Dios en cada uno de los creyentes, siendo piedras vivas. Estemos unidos para la edificación. Para la gloria de Dios, pronto, Palabra de Vida experimentará una multiplicación hermosa que todos estamos anticipando. Iglesia, comunidad bíblica. Son dos iglesias unidas por un solo Señor en Cristo Jesús. Y en cada una de ellas se necesitarán personas que trabajen para la obra del ministerio.
¿Acaso tu corazón está preparándose para ser equipado para la obra del ministerio? ¿Para hacer la obra? Si no, y eres creyente, arrepiéntete. Ven a Cristo, encuentra gracia y gozo en que recibes perdón, pero cámbiate y ahora vive para la edificación de esta obra maravillosa que no es de los pastores, sino de Cristo mismo que se le ha entregado a ellos. Para que Él se glorifique, para que la iglesia sea luz del mundo, resplandor a las naciones, a todos los vecinos, a todos sus compañeros de trabajo. Vivamos para ser unidos en la edificación para la obra de Cristo. Fuiste rescatado para ser parte de la iglesia y así para dar testimonio, para vivir en una unidad mostrando la gloria de Dios así los unos con los otros. Trabajando juntos, confiando juntos en las promesas de Dios, practicando el amor al prójimo, ejerciendo una fe leal en la obra que estaba ya en el corazón del diseño de Dios para su reino, para que su reino sea expandido y su iglesia reflejando quién es Jesús en sus vidas. Oremos. Padre, gracias, Señor, por quien tú eres. Gracias por la obra maravillosa de Cristo. Que no tan solo nos salvaste, nos rescataste de la muerte, redimiste nuestros pensamientos, sino que nos has unido a un pueblo eterno para poder reflejar tu gloria aquí en la tierra, Señor, llevando la imagen de Cristo en nuestras vidas. Padre, ayuda a tu iglesia a que pueda vivir en obediencia a ti, Señor, reflejando esta unidad para la edificación de tu reino, Señor. Es tu reino. Nosotros solo somos meros servidores tuyos que queremos exaltarte y glorificarte, Padre. Glorifícate cada día más, Señor. Ayúdanos a vivir en este amor, a cumplir tus promesas, Señor, a practicarla, a ejercer una fe que sea leal a ti, Señor. Oh Padre, perdónanos cuando nosotros hemos incumplido esta unidad, Señor. Gracias porque eres tú quien nos reconcilias nuevamente. Si venimos arrepentidos y humillándonos a nosotros mismos, Señor. Todo esto es una obra milagrosa por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a deleitarnos en ti, Señor. A no caer en esta vanidad, en este egoísmo, pensando que nuestra tarea son nuestros dones. No, Señor, tú nos has llamado a hacer toda la obra tuya, Padre. Aún utilizando los dones que tenemos, Señor. No existe ningún trabajo pequeño para la obra del reino. Ayúdanos a verlo así para tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.